Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo está en función de donde nos observe. Continuamos con nuestro programa Hablemos de Jesús. En nuestro último programa vimos la profecía 14ª de nuestro programa 15º. Le denominamos sería sacerdote, sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Evidentemente estamos hablando de Jesús el Cristo. ¿Qué aprendimos en esa profecía? Que Jesús es el sacerdote, sumo sacerdote eterno, con un sacerdocio superior al sacerdocio arónico. Y también aprendimos de que su sacerdocio es no solo superior, sino que es perfecto, porque también nos da una ofrenda perfecta, que es la garantía que nos hace aceptos delante del reino de los cielos. Por lo tanto, la aplicación es que tenemos que optar por Jesús, porque Él representa el sacerdocio perfecto, la ofrenda perfecta, y debemos desechar toda doctrina que mire el sacerdocio arónico, toda doctrina que mire la ley de Moisés como sistema de justificación, todo sistema religioso, y optemos por Cristo, que es el sacerdote, sumo sacerdote perfecto, que es el sacrificio perfecto, que nos garantiza la entrada al reino de los cielos y nos garantiza eterna redención y nos garantiza vida abundante y vida eterna. ¿Cuál sería entonces la siguiente profecía que vamos a ver? ¿Cuál sería la 15ª profecía? La 15ª profecía que vamos a ver en este momento es su rechazo por los judíos. Es la 15ª profecía de este programa Hablemos de Jesús. En Isaías, capítulo número 53, versículo 3, está la profecía: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El cumplimiento está en Juan capítulo 1 versículo 11. El evangelista dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, también Salmo capítulo número 2 versículo 2 y 3 refuerza la profecía en su rechazo. Se levantarán los reyes de la tierra, dice el versículo 2, capítulo 2 de Salmos, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Las demás citas que refuerzan el cumplimiento están en Juan capítulo 5 versículo 43, cuando dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Eso le dice Jesús a los judíos. Y si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Lucas capítulo 4 versículo 29 dice: y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Lucas 17:25 dice: pero primero es necesario que padezca mucho, está hablando Jesús, y sea desechado por esta generación. Versículo 18 del capítulo 23 de Lucas: mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con éste, y suéltanos a Barrabás. Ahí está expresado en esas citas el rechazo que experimentó el Señor Jesucristo de parte de su propio pueblo, de parte del pueblo judío, del pueblo de Israel. Ahora, en base a todas las citas leídas,
dirían nosotros cuáles son las palabras más importantes de esta 15ª profecía. Y las palabras más importantes solamente sería una: desechar, despreciar, rechazar. Y desechar viene del verbo en griego que se denomina apodokimasa. Apodokimasa es el verbo en griego que significa rechazar como resultado de un examen y desaprobación. Y eso hicieron los judíos con Jesús. Le hicieron un examen y lo desaprobaron. Apo significa fuera. Dokimazo, aprobar. Desaprobar significa lo sacaron, lo desaprobaron. Se usa entonces del rechazamiento de Cristo por parte de los ancianos, o sea, los ancianos hebreos y de los principales sacerdotes de los judíos. Ahí están las citas de Mateo 21:42, Marcos 8:31 y siguientes. Por parte del pueblo judío, Lucas 17:25, que también es una porción que la acabamos de leer y que decía: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Propias palabras del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la interpretación de esta 15ª profecía del Salvador? La interpretación es que Jesús iba a ser rechazado por su propio pueblo, y lo está diciendo claramente. Juan capítulo 1 versículo 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, pero como su ministerio era a todas las naciones, entonces Israel le cerró la puerta, Israel le dio un portazo en la cara a Jesús, no lo recibieron. Pero sin embargo Jesús dice que cuando fue a las naciones gentiles vio mucha fe y se quedó sorprendido de la gran cantidad de fe que había entre el pueblo gentil. Y por eso es que el versículo 12 del capítulo 1 de Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la interpretación es que su propio pueblo lo rechaza. El ser humano lo va a rechazar también a Jesús. Y la aplicación es que el ser humano en su propia naturaleza rechaza a Jesús, rechaza la verdad, rechaza el camino, rechaza la vida. Que no nos sorprendamos que cuando nosotros tengamos que hablar del Rey, que cuando nosotros tengamos que hablar de Jesús de Nazaret, haya un natural rechazo. Póngase usted a pensar, si su pueblo, el pueblo judío, el pueblo llamado a tener el discernimiento, el pueblo llamado a tener sencillamente el privilegio que de su nación, que de la tribu de Judá saldría el Mesías, no lo reconoció y lo rechazó, la naturaleza humana de cualquier ser humano, sea judío, hebreo o gentil, también lo va a rechazar. La aplicación es que Jesús es rechazado de manera natural por el ser humano. Que no nos sorprenda. Cuando a alguien se le da las buenas nuevas de salvación, cuando a alguien que está en oscuridad se le habla de la luz que es Jesús, lo normal y lo natural es que lo rechace. Por eso es que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación que vienen de Dios. Las buenas nuevas de salvación vienen de Dios al hombre. El Evangelio viene del Dios al hombre. La fe de Jesús viene de Dios al hombre. Por eso es que Dios no ha traído religión. ¿Por qué? Porque la redención de Dios, la reconciliación de Dios con el ser humano a través de Cristo viene de Dios. El ser humano rechaza a Dios, rechaza a Cristo por naturaleza. Dios entonces
¿Qué va a decir en Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos en el capítulo 4, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no es de sorprendernos que rechacemos la verdad, no es de sorprendernos que rechacemos la verdad, la vida y el camino. Pero también, así como Dios ha desechado, también Dios restaura. Por eso es que Romanos 5:1 va a decir: justificados pues por la fe que viene de Dios, la fe de Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura no está diciendo tenemos paz para con Dios por medio de la religión. La Biblia no está diciendo que Jesús trajo una religión. Jesús trajo la fe, su propia fe, la fe de Jesús. Y entonces es trabajo de Dios que al acercarnos su fe, el ser humano sea movido. El ser humano sea movido por el Espíritu de Dios, sea atraído por el amor de Dios y sea convertido hacia Dios. Por eso es importante nacer de nuevo. El tener paz con Dios, el reconciliarse con Dios no es a través de la religión. Esa es otra gran mentira que Satanás, el acusador, que Dios lo reprenda, ha engañado. Y ha engañado en estos 2 siglos. Y por eso es que la gente se siente segura con su religión, sea la que sea, llámese la que se llame. Por eso es que el ser humano cree que si deja de ser católico y se convierte en evangélico o se convierte en protestante, ya es salvo. Se equivoca de cabo a rabo. No es así. No es cuestión de cambiarse de religión. Hay que nacer de nuevo, hay que convertirse a Cristo. Si usted está creyendo que siendo cristiano, entre comillas, que siendo evangélico, que siendo protestante, etcétera, etcétera, llámese lo que se llame, tiene acceso al reino de los cielos, se equivoca. La única manera de entrar al reino de los cielos es naciendo de nuevo. Pablo va a decir lo siguiente: si yo tengo de qué gloriarme, dice en el capítulo 3 de Filipenses, si alguien tiene de qué gloriarse, dice Pablo, yo más, dice él, porque soy hebreo de hebreos, está diciendo, soy del pueblo de Israel, soy de la tribu de Benjamín. ¿Y usted cree que por qué decía que era de la tribu de Benjamín? Porque de las 12 tribus de Israel, solamente 2 tribus dieron reyes, la de Benjamín y la de Judá. Y por eso es que él está diciendo, soy de la tribu de Benjamín, sacaba pecho, de mi tribu han salido reyes. Eso era lo que estaba diciendo Pablo. Y en cuanto a la ley, porque hay muchos religiosos que todos los días inventan nuevas leyes. ¿Qué te tienes que vestir así? ¿Qué te tienes que vestir asá? ¿Qué tienes que hacer tantos ayunos? ¿Qué tienes que hacer tantas oraciones? ¿Qué tienes que hablar en lenguas así y asá? Puro furufú, pura religiosidad. Ya Jesús se los había dicho a los fariseos, porque el fariseo sencillamente decía que diezmaba de todo lo que ganaba y que ayunaba 2 veces a la semana. Pero para Jesús eso no valía. Entonces, no se equivoque. Usted tiene que nacer de nuevo. ¿A quién le dijo Dios que tenía que nacer de nuevo? A Nicodemo, una persona intachable. Y Pablo va a terminar diciendo, soy fariseo de fariseos. Nadie superaba a un fariseo. Y en cuanto a la ley, dice Pablo, era irreprensible.
Pero estas cosas, dice Pablo, que para mí eran ganancia, las estimo como pérdida por amor a Cristo. Las tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es el quid del asunto. Mientras usted no gane a Cristo, mientras usted no sea de Cristo, mientras usted no crea en Cristo, mientras usted no sea discípulo de Cristo o discípula de Cristo, mientras usted no sea de la fe de Jesús, mientras usted no sea un santo o fiel de la fe de Jesús, está fuera del reino de los cielos, por más religión que tenga, llámese como se llame. Finalmente, voy a concluir diciéndoles, es normal que se rechace a Dios, es normal que se rechace a Cristo, pero si la fe de Jesús ha venido a ti y te ha convencido, y con el arma de Dios, que es el amor, te ha convencido y te ha llegado a lo más profundo de tu ser, y Dios te está arrancando una decisión de seguirle a Cristo desde hoy hasta el final de tus días, esa es la evidencia que estás en la fe de Jesús. Sigue en la fe de Jesús. Hazte devoto de la fe de Jesús. Conviértete en un seguidor de la fe de Jesús, porque es la única manera de que cuando se te abran las puertas de la muerte, Dios te diga, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo en todo. Esperemos que en un siguiente programa podamos vernos. Bendiciones, muchas bendiciones. Amén. Ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena, Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios y que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.